noches, un saludo cordial a los televidentes. Bueno, escuchábamos la conferencia del ministro Rada recordando lo que sucedía hace 16 años. Sí, se dictaba lo que la gente calificó como el impuestazo, ¿no? Que generó, como todos recordamos, ese intercambio de disparos entre policías y militares que dejó varios muertos en el país. ¿Qué significó ese impuestazo? Bueno, ¿Cuál era el objetivo? Bueno, primero que había que recordar que en esas épocas, en el periodo neoliberal, tal como sucede hoy, digamos, en la Argentina, ¿no? Se aplicaba el modelo económico neoliberal, y en ese modelo económico neoliberal se había achicado el Estado, y al achicarse al Estado se le había quitado justamente al Estado la posibilidad de generar mayores ingresos, dejando solamente, ¿no? Porque las empresas públicas se habían privatizado, se habían enajenado los recursos naturales, y el único ingreso que tenía el Estado en ese momento eran los impuestos. Y lo que se lanzó en ese momento era en realidad un incremento en el impuesto, lo que hoy conocemos como el impuesto complementario al IVA, que recordará Priscila, es cuando uno descarga con sus facturitas el ingreso para no pagar. Entonces ese monto de descargo se achicó, de tal manera que en realidad la base tributaria se amplió, y se amplió de tal manera que en realidad afectaba, era muy regresivo decimos nosotros economistas, cuando afecta más a los que tienen menos y menos a los que tienen más. Y cuando precisamente ocurre este impuestazo, todos se dan cuenta que los que tenían que llevar la carga, el peso del impuesto eran los que tenían menos ingresos con respecto a los que tenían más ingresos. Como que la curva del impuesto tenía una pendiente muy empinada por los bajos ingresos y luego se aplanaba para los ingresos más altos. Entonces, por supuesto, era una profundización de la concentración del ingreso en pocas manos, ¿no? Porque los que tenían más pagaban menos y los que tenían menos pagaban más impuestos con respecto a su ingreso que tenían. Y eso desató la ira del pueblo, por supuesto, a la cabeza de los policías, que no estuvieron de acuerdo con que ellos también les tocaba este impuesto, y bueno, ahí estaba todo este problema que se ha suscitado en esos años. Bueno, es una parte de la historia realmente triste, dolorosa que tenemos los bolivianos. ¿Por qué recordar los 16 años? ¿A qué se debe este recuerdo? Bueno, en realidad esto se recuerda todos los años, Priscila. Así como el 29 de agosto recordamos el 21060 famosísimo, que fue un decreto nefasto también para la economía boliviana, así también es estas jornadas de febrero, que fueron un campanazo, ¿no?, de lo que podía ocurrir. Y bueno, ya era un auspicio de lo que ocurría en Octubre Negro en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que era muy resistido en la aplicación del modelo neoliberal. Y bueno, sus políticas no eran, por supuesto, las más acertadas. Lo hemos visto en los últimos años cómo la economía boliviana ha mejorado, ha reaccionado cuando nos hemos desprendido justamente del viejo modelo neoliberal. Y hemos aplicado un modelo que se adapta a la realidad boliviana, y sin modificar esa política impositiva que, por supuesto, fue muy regresiva para la gente, ¿no? Castigaba más, evidentemente, a los que tenían menos. Ahora, si hacemos una comparación de ese año con lo que es ahora, ¿qué podemos mostrarle a la población? Bueno, primero que tenemos un Estado que está mucho más activo, ¿no?, en la economía. No es el achicamiento del Estado que planteaba el modelo neoliberal. Usted es protagonista. Claro, en el modelo neoliberal del Estado que teníamos se fue privatizando, se fueron vendiendo las empresas, el Estado solamente hacía lo estrictamente necesario como para dar las condiciones para que el sector privado funcione. Y hoy tenemos más bien todo lo contrario, un Estado que cada vez participa más activamente en la economía, invierte más. Es definitivamente el Estado, a través de la inversión pública, la locomotora del crecimiento económico del país. Por lo tanto, hay enormes diferencias de lo que ocurría
con el gobierno de Sánchez de Lozada en el periodo neoliberal y de lo que evidentemente hoy tenemos en el país. Hay muchísimas diferencias. En realidad hoy estamos practicando la antítesis de lo que significó la aplicación del modelo neoliberal en ese momento. Ahora, cuando hoy se planteaba este tema también en las redes sociales, algunas personas consultaban y decían, si fue tan malo ese sistema del 2003, ¿por qué no se modificó el Código Tributario? Bueno, en realidad no se aplica este impuestazo, ¿no? Al final de la historia de febrero del año 2003, esto no se llega a aplicar, el gobierno de Sánchez de Lozada retrocede, no se logra aplicar y por lo tanto continuamos con la vieja forma de calcular el RSIVA, pero por supuesto tenemos enormes diferencias, ¿no? Lo que se ha hecho en todos estos años es ampliar la base, lo que no se hacía ya. Se ha ido disminuyendo ciertas prerrogativas que tenían ciertos sectores, ¿no? Industriales, manufactureros, de no pagar impuestos de lo que verdaderamente habían generado como utilidades. Todo eso se ha ido gradualmente. Claro, ustedes los periodistas no lo han percibido, pero sí lo han percibido los empresarios que ahora pagan el impuesto que está establecido en la ley, y ese es un elemento central, ¿no? Había temores de que se vaya a cambiar el código tributario, los impuestos por otros, ¿no? Y que eso iba a generar inestabilidad jurídica, que ellos siempre se quejaban de eso. Pero no se ha movido nada, lo único que se ha hecho es afinar la puntería y hoy el empresariado paga lo que tiene que pagar, ¿no? O sea, la ley estaba bien, pero no se cumplía. Así es, estaba. No, en realidad, la ley salió el año 1986 y a partir de esa ley empezaron a salir otras disposiciones normativas reglamentarias que en realidad hacían que ya no se pague impuestos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es el proceso inverso. Hemos ido poco a poco cortando todos esos privilegios que yo no sé de cómo aparecían ahí, ¿no? Privilegios para ciertos sectores de no pagar impuestos y que se descargaban con otro tipo de actividades que tenían y de pronto al final no pagaban los impuestos. Entonces, lo que nosotros hemos ido es recuperando el espíritu de la ley para que paguen evidentemente lo que tenían que pagar, y eso se ha hecho y por eso la recaudación se ha incrementado de manera sustancial. En el mejor momento neoliberal, las recaudaciones alcanzaban a 16.000 millones de bolivianos y hoy hemos sobrepasado los 60.000 millones de bolivianos de recaudación. Entonces, quiere decir que las cosas se podían hacer con dos cosas que no es el neoliberalismo. Uno, mejorar esta política de recaudación de impuestos, haciéndoles pagar lo que corresponde, lo que está en la ley. Y lo otro que no hizo el neoliberalismo, hacer crecer la economía sustancialmente, de tal manera que cuando la economía crece, se amplía el horizonte y los contribuyentes, el ingreso de la economía sube y por lo tanto la recaudación de los impuestos también ha subido. Y entonces usted tiene el fenómeno de recortar los privilegios que antes se tenían, por una parte, y por otra, hacer crecer la economía y por lo tanto la mayor contribución que ha permitido esto que gozamos hoy en día, donde las recaudaciones han crecido sustancialmente en estos últimos 13 años. Entonces, ¿sí tendrían razón los empresarios al decir que han sido duramente afectados por las políticas de este gobierno? No. Ahora están pagando lo que tenían que pagar. Más bien hay que decirles antes, ¿no?, que nos expliquen por qué gozaban de tantos privilegios de no pagar los impuestos que deberían pagar. Esa para mí es la pregunta correcta. Bueno, hoy el vicepresidente justamente se reunía con empresarios en Santa Cruz, ¿no? Entonces, este acercamiento que se tiene es importante para el desarrollo del país también y para dinamizar la economía. Hay tareas que no se han terminado de hacer, ¿no? Mire, el Estado con el modelo económico ha generado la base económica, ¿no? Lo que llamamos los economistas la industria pesada, es lo que ha generado con YPFB, con minería, en fin. Pero falta en este momento un eslabón importante, que es el encadenamiento horizontal. O sea, producimos ahora mucha materia prima, producimos muchos productos que no están siendo industrializados excepto por el Estado. Entonces hay una tarea pendiente por parte del empresariado para hacerlo eso, o que explícitamente digan que no lo van a hacer para que quien tenga que hacerlo sea el Estado,
Porque no se puede en un momento como este dejar de generar la actividad económica y de continuar el proceso de industrialización. Lo propio del sector agropecuario. Hay muchas cosas que se han hecho, pero que hay cosas que faltan por hacer, como por ejemplo aumentar sustancialmente la producción de alimentos, especialmente en el lado oriental del país. Por lo tanto, hay compromisos que tenemos que diseñar para el empresariado y para el Estado en este objetivo de incrementar esta mayor producción. Recordando un poco lo que decía el viceministro Rada y hablando sobre lo que se recuerda del 2003, decía, Carlos Mesa no cambió de parecer y él mantiene los criterios que se implementaron en el 2003. ¿Usted cree que es así, que coincide con eso de que la propuesta es volver a eso? Yo creo que sí, por dos razones. Primero que, mire, ¿qué han hecho los gobiernos de derecha en América Latina, en América del Sur en particular, cuando retoman el gobierno? Caso Argentina, para solo hablar de un ejemplo que está muy patente. Volvieron al modelo neoliberal, simple. Borraron todo lo que había hecho la familia Kirchner, el esposo y la esposa, y empezaron a aplicar políticas neoliberales, ¿no? Y el resultado ahí lo vemos, en muy poco tiempo, desastrosos, inflación alta, ¿no? Devaluaciones exuberantes, recesión, incremento de precios, de tarifas, en fin, un endeudamiento pero atroz que está habiendo en la economía argentina, en fin, todos los indicadores más los que todos no quisiéramos tener, ¿verdad? Los tiene Argentina. ¿Por qué? Porque no existe otra alternativa en la academia, en Estados Unidos, en Europa. No ha habido una propuesta de un nuevo modelo alternativo al modelo neoliberal para los conservadores. Nosotros felizmente tenemos nuestro propio modelo que está funcionando, pero ellos no tienen otra alternativa, no existe. Ese es un primer elemento. Por lo tanto, cualquier nueva candidatura y lo que se diga que quiera modificar o cambiar el actual modelo, en realidad no tiene otra alternativa que volver al modelo neoliberal. O sea, no hay otras opciones, o es blanco o es negro. No hay opción en este momento, en todos estos años no tuvieron la capacidad de elaborar una alternativa. Eso es por un lado. Y por otra, ¿no? En las épocas, en las jornadas de febrero del 2003, y de octubre del 2003, ¿no? Ahí lo hemos tenido como protagonista al vicepresidente, ¿no? Cuando ocurrió el tema de febrero, el vicepresidente tenía una activa participación ahí. Y más adelante en octubre, ¿no? Ahí vemos renuncias, recordará Priscila que se sale, que no, que trata de... Y bueno, al final es el nuevo presidente del país. Entonces, es corresponsable de todo lo que pasó durante todo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Eso particularmente a mí no me quepa la menor duda. Bueno, volviendo un poquito a el protagonismo que tiene ahora el Estado, hablamos de las empresas, ¿no? Recuperó varias empresas, administra varias empresas. ¿Cuántas empresas estatales tenemos en este momento, ministro? Un poco más de 40 empresas, 43, 44 empresas públicas. De estas, ¿cuántas generan buenos ingresos y que aporten al Tesoro General de la Nación? Yo iría por el otro lado, más fácil. ¿Cuántas son las que están todavía con problemas? Y ahí hablábamos de 3, se han ido cerrando y ahora hay 2 que más o menos hay que ponerles el ojo. De las 42. Exacto. Y el resto está operando bien, genera excedentes, entonces no hay preocupación. ¿Cuáles son estas 2? Bueno, hay que mirar esta empresa Quipus, que es una empresa que, de acuerdo a lo que nos ha explicado la ministra, van a redireccionar, van a ampliar un poco sus actividades para justamente resolver su problema. Intentar Resolver, ¿no? Yo creo que con lo que he escuchado, no conozco mucho del mercado particular de lo que hace la empresa Quipus, pero por lo que la ministra me ha comentado en algún momento, creo que es una buena opción para darle el empujón que necesitamos. ¿Y la otra? Bueno, la otra es la decía yo, se acaba de cerrar, ¿no? Es Ecobol, que todavía estaba en un proceso, que se estaba mal, ¿no? Y que pese a todos los respiros que se le ha podido dar, al final terminó cerrándose. Bueno, pero ¿y ya hay un movimiento importante de la agencia de correos? Bueno, la agencia de correos está haciendo un trabajo mínimo necesario
para mantener lo básico de la Pero empresa. no genera excedentes. Yo siempre voy por el otro lado en este sentido, no genera pérdidas, ¿no? Ah, no genera pérdidas. No genera pérdidas. Entonces está en una situación de equilibrio, no nos da excedentes, pero tampoco nos genera pérdidas como era el caso de Cobol. Bueno, importante lo que nos acaba de decir, ministro. De 40 empresas, 2 son las que serían observadas o que tienen problemas. Una que se cerró y Quipus, que estaría buscando salvarse de alguna forma con el planteamiento de la ministra. Pero hablamos de 38 empresas que sí estarían funcionando entonces de manera positiva. Así es. Mire, es más, Priscila, yo cuando escucho ahí a los opinadores hablar, no, de que están aquí en crisis, que están generando déficits y demás, mire, el rol que les hemos dado a las empresas públicas es de generar las utilidades suficientes para pagar las políticas sociales. Y hoy podemos decir con mucha firmeza, el bono Juancito Pinto que se paga todos los días, y usted ha visto, Priscila, que no ha habido problemas en el pago de este bono en los últimos años, como uno pensaría, todos esos recursos provienen de las utilidades de las empresas públicas. O sea que en realidad las empresas públicas con sus utilidades pagan el bono Juancito Pinto. Entonces, por supuesto que el Ministerio de Economía es el más interesado en garantizar que las empresas tengan las utilidades necesarias como para poder cubrir el pago del bono Juancito Pinto. Porque de esa manera el Tesoro no pone un centavo, como ocurría en el pasado, como las utilidades estaban recién empezando a crecer de las empresas públicas, el Tesoro tenía que poner parte para el pago del bono Juancito Pinto. Ya maduras nuestras empresas públicas y que generan los ingresos necesarios, los excedentes económicos necesarios, entonces el Tesoro no pone un centavo ya y es por eso para el bono Juancito Pinto, y por eso es que hemos sido uno de los pocos países que ha mantenido en época de crisis. El 2011 se caen los precios de los minerales, el 2014 se caen los precios del petróleo, y es el único país que ha mantenido su política social, ¿no?, sin afectar, ¿no?, dramáticamente las cifras fiscales. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer funcionar una maquinita que se llama las empresas públicas, que en el periodo neoliberal, como decía, fueron privatizados. Hoy tenemos un potencial, un arsenal ahí de empresas públicas que generan suficientes ingresos como para pagar este bono. Ninguna entonces está en números rojos, digámoslo así, solo estas 2. Ahora, me habla de minerales, se me viene a la mente Huanuni. No sé cuál es la situación en este momento, cuál es el reporte que se tiene. No, ¿Genera, no genera? Está generando. Porque hubo muchas pérdidas, también hubo años malos. Hubo, como le decía, 2011 caen los precios de los minerales y evidentemente ahí empezaron a sentir, ¿no?, la empresa, que los números no les cuadraban. Entonces ahí mismo yo recuerdo los propios trabajadores de Huanuni se reunieron con el presidente Evo para plantearle soluciones porque la empresa no funcionaba, vendíamos a un precio más bajo de lo que podíamos nosotros mantener. Entonces eso era lo que ameritaba cambios, modificaciones, nuevas inversiones para hacer de esta empresa rentable, ¿no?, y con esos precios. Y bueno, lo lograron en estos años, y ahí viene la buena noticia, que los precios de los minerales en estos últimos 2 años han reaccionado mejor de lo que uno esperaría. Entonces, al margen de haber hecho ese ajuste en la empresa, tenemos todavía, ¿no?, un mejor nivel de precios internacionales para el estaño, que es básicamente lo que produce Huanuni. Huanuni entonces no tiene pérdidas. No, está generando. Sí, está. Bueno, aprovechando por favor la visita del ministro para Yapita, por favor, ministro, las lluvias, ¿cómo van a afectar? Estamos sintiendo muy fuerte en todos los municipios, regiones. En el Beni decían que está lloviendo mucho más que en otros años, recordando el 2014, no sé si de esa magnitud, pero sí, el golpe es fuerte. No, se ha visto claramente con las estadísticas. ¿Cómo nos va a afectar eso? Hay los dos fenómenos, ¿verdad? Hay ciertas zonas, especialmente en el oriente, donde no ha habido precipitación pluvial suficiente, y en otros lugares ha habido en exceso con respecto a los promedios, eso está claro. Justamente hoy en la tarde estaba hablando con nuestro gobernador de Potosí, que me describía el panorama que está viviendo hoy. Mañana me estoy reuniendo con él. El caso de La Paz, ¿no?, que no hay que descuidar La Paz, y el Beni, que son, el Beni siempre ha sido lamentablemente una tradición donde el golpe de agua cae más fuerte.
Así que estamos observando esos temas, estamos en coordinación con el Ministerio de Defensa, que tiene un presupuesto asignado ahí y que estamos monitoreando que adecuadamente se puede utilizar esos recursos cuando sea necesario. Pero hay que decirlo con claridad, Priscila, este tema de los fenómenos naturales tiene en realidad 3 anillos de defensa para los bolivianos. El primer anillo es los municipios que cuando se declaran emergencia inmediatamente activan recursos para efectuar las obras o lo que fuese necesario. Cuando ya el problema es que llega a magnitudes más grandes, digamos departamentales, donde involucra a más provincias, etcétera, la gobernación asume ahí el mando y empieza a utilizar también sus recursos para defender. Eso dice la ley, ¿no? Algunas gobernaciones no lo hacen. Eso es lo que justamente por eso recuerdo, porque hay gobernaciones que deberían estar haciendo el papel que... Y finalmente, cuando ya empieza a afectarse muchos departamentos, viene el nivel nacional. No hemos recibido reportes como para que actúe el gobierno nacional, sin embargo hay que tranquilizar a la población que en este momento el Ministerio de Defensa, particularmente Defensa Civil, tiene un presupuesto asignado desde principios de año que lo están utilizando, que es para justamente actuar en este tipo de eventos, ¿no? Así que estamos muy expectantes de lo que pueda ocurrir. Y como le digo, voy a tener reuniones con los gobernadores que han estado pidiéndome reuniones para poder analizar estos temas. Como Yapita, ¿se ha reunido con la Central Obrera Boliviana? ¿El incremento salarial? ¿Cómo va esto? No, todavía no nos hemos reunido con la Central Obrera. ¿No enviaron el pliego todavía? Todavía no, yo más bien creo que están justamente procesándolo. Sin embargo, yo creo que el tema salarial hay que ser muy claros. Es demasiado prematuro para hablar del incremento salarial. Hay que esperar muchas cifras, hay que esperar, por ejemplo, el próximo mes de marzo, abril, vamos a tener recién el Producto Interno Bruto de cierre observado al 2018. Entonces, con esa cifra uno puede tener un panorama más claro de lo que ha ocurrido para poder ver qué sectores, cómo ha crecido sector por sector, cómo anda la productividad laboral por sector, la productividad también del capital, porque no solamente del trabajo, en fin, incorporar otro tipo de variables para empezar ya a ver cuál sería el mejor nivel de incremento salarial para esta gestión. Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Gracias, presidente. Nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar del Carnaval Chapaco. Quédese con nosotros, por favor.